Vamos a iniciar con la conferencia del doctor Elkin acerca del manejo del duelo y ya posteriormente retomamos pues como la programación que teníamos planteada. Entonces le doy la palabra al doctor Elkin García, él es médico, trabaja con el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia y también trabaja con el grupo de envejecimiento en la Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. Entonces, bienvenido doctor Elkin. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya como me presentó David, soy Elkin García, soy médico de la Universidad Javeriana, trabajo también con el grupo de neurociencias de Antioquia desde hace un año. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre el manejo del duelo. Quiero saber si me escuchan bien, si no se oye interferencia o algo. ¿Se escucha bien Elkin? Listo, súper. Bueno, entonces, David, me colaboras con la siguiente. Bueno, entonces, como estaba nombrada la charla, pues va a ser sobre el manejo del duelo. Lo primero que quería traerles es que el duelo a veces lo pensamos como una acción solamente o netamente a la raza humana. Sin embargo, se ha visto que hay diferentes animales, sobre todo los mamíferos, que presentan episodios de duelos asociados a pérdidas que vamos a ver un poco más adelante, como lo mencionan, pues lo muestran aquí, en este caso, este simio y el camello, el dromedario. La siguiente. Bueno, vamos a empezar con una pequeña pregunta. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones dirían ustedes que es verdad? Lo pueden contestar por el chat. Les voy a dar unos minuticos. La primera opción de respuesta es la A, que sí fue gol de Yepes. La segunda es que esa pandemia no existe. La tercera, la C, sería que Álvaro Uribe libertó a América. Y la D, que todos nos vamos a morir. Ay, ¿cómo responde? La D. Listo. Entonces hay personas que están respondiendo exactamente lo que quería mostrarles en cuanto a que la única verdad que tenemos desde que nacimos es que nos vamos a morir. Sin duda alguna, esta es una situación que es completamente irreversible. Así muchos científicos y muchas personas crean que vamos a llegar a encontrar algún día la cura contra la muerte, pero creo que eso no nos va a tocar a nosotros. Siguiente. Bueno, entonces ahora les voy a hacer un llamado. Digamos que esta charla normalmente me gusta darla sobre todo en grupos presenciales en los cuales podamos discutir, pero vamos a intentar hacer una adaptación y voy a querer que ustedes intenten meterse en el cuento conmigo. Bueno, entonces pensemos en la muerte. Pensemos qué es para cada uno de nosotros la muerte. ¿Cuáles son los miedos y cuáles son las creencias que tenemos a través de la muerte? Siguiente. Digamos que la concepción de la muerte gira en torno a, a lo que nosotros nos hemos, digamos que, desarrollado como cultura o como sociedades, ¿sí? Digamos que el concepto de la muerte para la sociedad cristiana es muy diferente al concepto de la muerte de los budistas y así del Islam y de los diferentes pues, tipos de religiones. Entonces, digamos que a partir de eso vamos a crear un constructo que para nosotros los católicos, que somos la mayoría de las personas que viven en Colombia, va a estar asociado a estas imágenes del ángel de la muerte y digamos que a diferentes estados de culpas asociadas al morir o una penalización por nuestro actuar nos va a llevar a ir a uno o a otro lado, como lo veremos en la siguiente. Siguiente, David. Este siempre ha sido, digamos, que el constructo con el cual nos criamos y tal vez yo creo que la culpa más grande que se le da a la muerte es el hecho de que siempre hemos, como cultura y sociedad, penalizado o, o darle, digamos que otro valor diferente a la muerte. Entonces, si nos portamos mal, nos vamos a ir para el infierno. Entonces, nadie quiere morir porque todos hemos cometido errores en la vida y creemos que por esos errores vamos a ir al infierno y se nos mete y se nos cultiva eso desde muy chiquitos y generamos cierto miedo a partir de la muerte.
Sin embargo, la siguiente, lo que vemos y lo que tal vez pueda ser algo más acertado, no creo tener tampoco la respuesta. Sin embargo, pues creo que es el tránsito a otro momento que aún no sabemos qué va a pasar y que al final siguiente, pues quedará un vacío, una nada. Muchos científicos, incluyendo un gran científico colombiano, el doctor Ginás, menciona que la muerte simplemente es el no tener conciencia, el no estar. Que entonces él propone que en esos, que hay momentos durante la vida y durante, digamos que el transcurso de un día que uno muere. Piensen ustedes en las noches cuando duermen. Cuando uno duerme y no tiene conciencia de los sueños, técnicamente uno habría muerto. Y es un concepto y un perfil que, que la Aló, buenas gente tardes. pues llega a creer. Aló. Siguiente. Eh, Entonces, la muerte, si todos lo sabemos, ¿por qué le tendríamos que tener miedo o por qué le tememos a la muerte? Si sabemos que es la única verdad que existe y es la única realidad absoluta que tenemos, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Muchas de las veces que yo le pregunto a mis pacientes y a las familias, es sobre todo asociado a cómo voy a morir, ¿sí? Y tal vez ahí está el punto más grande y el punto más álgico de, de la muerte, porque como les mencionaba, una parte ha llevado a que las personas creen que por digamos, sus creencias, el hecho de morir puede llevarlos a un estado punitivo, o sea, al sentirse que van a ir al infierno. O el otro concepto es que vamos a morir en un hospital, canalizados, intubados, con diferentes medicamentos para mantenernos vivos, con dolor, con alguna enfermedad crónica. Entonces, tal vez eso ha sido y ha contribuido a que nosotros nos creemos un constructo sobre una muerte dolorosa, una muerte mala. La siguiente cosa que los traigo a pensar es, ¿qué pasaría si la vida fuera más efímera? Si, como otros animales, viviéramos apenas pocas horas, ¿cuál sería la construcción que nosotros haríamos de nuestra vida? ¿Cambiaríamos la forma en la que estamos actuando actualmente? ¿Qué sería lo no negociable para mí en estos momentos? Ver a mi familia, comer con mis hijos, ir a pasear con mi familia, hablar con mi hermano, con mi papá. Si no tuviéramos que preocuparnos de nada, porque claramente la vida tiene y rodea diferentes circunstancias. ¿Qué sería lo no negociable para mí? Ahora, otra cosa que genera demasiados problemas en el concepto de la muerte es qué remordimientos tenemos. ¿Qué son esas cosas que sentimos que nos aferran al querer cambiarlo o al por qué no hice esto o por qué hice esto de esta manera y estoy generando diferentes culpas y cargas sobre mí que me generan más angustia y me generan más problemas para afrontar estos procesos de muerte? ¿Quiénes son las personas irreemplazables para mí? Y aquí traigo una pregunta que digamos, se ha visto mucho en estos momentos, en los que estamos un poco aislados de las otras personas, es ¿a quién visitaré yo cuando esto acabe? ¿Quién es esa persona que me hace tanta falta y que verdaderamente extraño como para yo tener la necesidad de apenas salga de este proceso ir a visitarla? ¿A quién he extrañado? Y la última pregunta que les traigo para esta parte de reflexión sobre la muerte es si he sido feliz con lo que he vivido o si he vivido simplemente por trabajar o por cumplir unos constructos sociales que tenemos. Siguiente, David. Digamos que todo este previo que les acabo de mencionar era básicamente para traerles y generarles el constructo del duelo. En general, el concepto del duelo es un constructo que, digamos, enmarcarlo entre un contexto completamente
nosológico como se intenta en la medicina o en la psiquiatría es sumamente difícil porque, como les voy a mencionar, es una construcción individual eh, que, digamos, o sea, se necesita todo el constructo psicoafectivo de la persona para generar un proceso. Entonces, ¿qué es importante que tengamos? En general, el duelo es secundario a una pérdida, ¿sí? Y que es un proceso que genera diferentes manifestaciones al exterior de nuestro cuerpo, que lleva varios rituales y que nos permite afrontar esa pérdida. Puede ser, como les digo, una pérdida de un ser querido y tal vez es el duelo más importante. Sin embargo, uno puede tener duelos diferentes por pérdidas de empleo, vivienda o bienes. Sabemos entonces que esto va desde que inicia la pérdida hasta que aceptamos nuestra nueva realidad y esto es lo que en constructo se llama una elaboración del duelo. Siguiente, David. Entonces hay que entender cuál es la diferencia entre un duelo y un duelo patológico, porque como les mencionaba, los duelos no son unas entidades diagnósticas específicas que encasillan a una persona en una enfermedad. Y eso es lo primero que tenemos que entender y que todos tienen que tener claro. Esto por definición no es una enfermedad, entonces no se puede o no necesariamente se puede definir y se puede hablar como una enfermedad. Como les mencionaba antes, esto es una experiencia personal. El duelo que yo voy a realizar va a ser el diferente al de mi hermano, al de mis papás, al de mis hijos, al de mis amigos, al del resto de personas de aquí en la China. Van a ser diferentes procesos de duelo. Sin embargo, como seres humanos y evolutivamente, como les decía, los mamíferos tenemos unas estructuras similares de creación del duelo. Como les mencionaba, hay unas fases, digamos que las fases que han intentado enmarcar a gran medida los procesos del duelo o la elaboración del duelo se dividen en tres. La primera, que es el impacto, que simplemente es caracterizado por una negación o una incredulidad o rechazo del hecho, lo cual puede llegar a durar hasta un mes. Sin embargo, si se sale de eso o si esta fase ni siquiera se da, también puede ser y puede conllevar ahí sí a procesos de enfermedad. Tenemos una fase de depresión que es caracterizada simplemente por síntomas depresivos asociados como tal a la realidad de la pérdida de este familiar y que se incrementa sobre todo en nuestra sociedad por la presión social que hay alrededor de que la persona debería eh, rehabilitarse como socialmente y recuperar sus acciones eh, tempranamente. Entonces, eso también es un llamado para las personas que están escuchando y tienen algún familiar que está a través de un duelo, que no hay que exigirle a la persona que rápidamente se integre, que pase de la página, que se olvide de lo que pasó. Porque estaríamos acabando o intentando cerrar el ciclo por el cual se está llevando el duelo. Se bloqueó. Ok, y la otra fase, que es la fase de recuperación, que es caracterizada simplemente por una aceptación a la situación que ya es irremediable y que esto va a generar cambios en los intereses de las actividades que realizaba antes con la persona, se establecen nuevas relaciones, tanto con la persona que falleció como con las nuevas personas que rodean a esta persona, y pues este proceso puede llegar a durar a más de un año, lo cual pues es un proceso, como se dan cuenta, que lleva tiempo, que no hay que apurarlo, que cada persona va a tener una, una duración diferente. Siguiente. ¿Qué es importante hacer durante el duelo? Como les mencionaba, la mayoría de las personas no va a necesitar un tratamiento. El tratamiento como tal va a ser el apoyo familiar y de los amigos y la realización de ciertos ritos funerarios que va a depender claramente de nuestras creencias. Entonces, ¿qué es importante que en estos ritos funerarios se dé? Que estos, digamos que ambientes de hacer velaciones y demás permiten que las personas externalicen sus sentimientos, se los comuniquen y que puedan a su vez intentar resolver problemas que no se habían resuelto antes con el difunto o entre ellos, y esto ayuda a disminuir un poco la incertidumbre de si puedo
o no pasar la página. Junto con esto, el hecho de estar en conjunto con más personas y el hecho de dar los pésames permite hacer una cohesión social y un acompañamiento durante este proceso de pérdida de un familiar o de alguna de las situaciones que ya les mencioné. Siguiente. Digamos que como grupos de apoyo, como médicos, como personal de salud, como simplemente familiar, es importante que tengamos, digamos que estos puntos en cuenta de qué debemos y qué no debemos hacer durante, digamos que el abordaje de una persona en duelo. Que es importante que se hagan visitas, pero que estas visitas, como lo ven en la diapositiva, sean breves, una frecuencia alta. Sin embargo, no deberían ser intensas estas visitas a la persona que está en duelo. La despedida del cadáver siempre se debe realizar o se debe intentar en lo posible que se realice, donde se facilite la despedida de las personas que querían a este ser humano. El acompañarlo hacia el entierro y digamos que al final de este rito funerario. Si se dan cuenta, el acudir con sedativos, medicamentos para el control de la ansiedad, toda la parte psicofarmacológica en general no se recomienda en los primeros momentos del duelo. Habrán unas, digamos que razones específicas, pero que siento que no vienen al cabo con la charla de definir cuándo es un duelo patológico o no. Lo otro que es importante es lo que les mencionaba anteriormente, exteriorizar los sentimientos, animar a la persona, ayudarlo a que exprese todo lo que siente y lo que tiene reprimido, que es lo que va a generar, digamos que la perpetuación de estos sentimientos de culpa y por último, que se convierta en un duelo patológico. El llanto hay que darlo, hay que dar el espacio para que la gente llore. Hay que estar receptivo a él, no impedirlo, porque el llanto es una forma de expresión de nuestros sentimientos. Es importante también hablar de las pérdidas. Tienen que darse el espacio a que se perdió un ser querido, se perdió un espacio de mi vida, se perdió unos momentos, pero que fuera de que esa persona ya no está, quedan el recuerdo y otras cosas muy importantes. Junto con esto hay que tener en cuenta también la ideación suicida, en la cual también no se deben minimizar, se deben expresar en lo posible y expresarle a sus médicos, a sus familiares, a los psicólogos que están acompañando este proceso para que ellos puedan tomar una decisión de acompañamiento frente a esta problemática. Lo otro es intentar cumplir los deseos que tuvo el familiar antes de la muerte o después de la muerte, porque hay muchos familiares o muchas personas que dicen que quieren que después de que mueran que se haga esto o lo otro. Es importante también respetar esos últimos deseos. Y lo último, que es tal vez lo que genera más problemas en nuestra sociedad, es la presión a la incorporación a la vida laboral y social, en donde debemos intentar que todos logren en un punto incorporarse de nuevo a la interacción social y laboral. Siguiente. En el caso de nuestros pacientes, como grupo de neurociencia siempre hemos intentado enseñarles un poco que estamos haciendo un duelo en vida. Digamos que es la gran diferencia con los duelos agudos. Cuando nosotros les damos un diagnóstico a nuestros pacientes y a las familias de que tienen una demencia por enfermedad de Alzheimer, estamos colocando una etiqueta que va a generar en las familias digamos que un despertar de muchos sentimientos que van a hacer adaptarnos y generar un duelo hacia ello. ¿Sí? No necesariamente porque el familiar se vaya a morir ahí mismo, pero si es un llamado a que empecemos un duelo y que empecemos la construcción entre todos, incluyendo al paciente, de este duelo. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que entendamos la realidad y los cambios que van a venir a través de la elaboración de este diagnóstico, y para eso digamos que este curso es vital, porque tal vez un punto supremamente importante de esto es el disminuir, digamos que todas la ignorancia que hay alrededor del diagnóstico y conocer cuáles son los pasos y todo lo que ocurre a través de la enfermedad. Que vivamos un día a la vez con la persona a nuestro cuidado. Esto es supremamente importante.
hay que intentar que cada día que esa persona vive a nuestro lado, a nuestro cuidado, sea el mejor día de su vida. Recordemos que hay momentos de la evolución de la enfermedad en que las personas no pueden ni siquiera comprender eh, lo que ha pasado durante el día o los días anteriores. Entonces, el hecho de, digamos que generar que ese día sea demasiado bueno, que lo disfrute, va a generar que esa persona tenga su vida, que es ese día, mejor. Recordemos que la realidad del paciente es diferente a la que puede estar viviendo el resto de la familia y tenemos que adaptarnos a esta realidad y debemos enriquecer todos los momentos que él tiene. Lo último es lo que siempre nos enseñó Lucía y pues lo hemos visto en nuestros pacientes, es que los sentimientos y especialmente el amor y la alegría es lo último en olvidarse. Entonces ahí es donde debemos actuar nosotros y mantenerlos a ellos muy bien para que este duelo sea un poco más fácil. Siguiente, David. ¿Qué es importante? Que tengamos en cuenta estos parámetros como cuidadores. ¿Qué será de mi vida después de que él no esté? Esa es una pregunta que es muy difícil, pero que todos la deberían estarse haciendo a diario. ¿Qué va a pasar el día que mi familiar no esté conmigo? ¿Qué voy a hacer? Porque muchas veces como cuidadores creamos una serie de actividades alrededor del cuidado de él y olvidamos lo que somos como personas. Lo otro que es muy importante es que mi felicidad importa. Y en esto estoy seguro que Lucía ha sido muy enfática con todos en cuanto a, si yo no estoy bien, yo no puedo cuidar. Entonces yo necesito estar bien para poder garantizar a esta persona grandes beneficios en el cuidado y en el acompañamiento a través de la vida hasta la muerte. Hay que dar calidad de vida al igual que calidad de muerte, porque este es otro punto que vemos mucho en nuestra práctica como médicos, que a veces hay un encarnizamiento terapéutico tanto de los médicos como de las familias que a veces no busca mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino prolongar una vida con dolor y sufrimiento que no tiene ningún efecto sobre lo que es verdaderamente importante para ellos. Otro punto que es importante es que la muerte no es el peor desenlace cuando se va perdiendo la vida. A medida que avanza la enfermedad, vamos perdiendo ciertas funciones que nos permiten interactuar de la misma manera que antes y a veces hay un punto en la enfermedad en el cual puede que la persona no esté cumpliendo, digamos que las funciones vitales necesarias y tal vez el quedarnos con ellos puede hacerles más daño que simplemente dejarlos que mueran. Lo otro que es supremamente importante es que la humanidad a veces se expresa mejor en la capacidad de desprendernos nosotros del familiar, dejando de lado un poco el miedo que posterga y que genera mayor sufrimiento y dolor a esta persona. La siguiente. Muchísimas gracias. Esto básicamente era lo que les tenía para decir. La siguiente. Aquí está mi teléfono y mi contacto. Y no sé si respondemos un poco las preguntas que hay en el chat, David. Si quieres las puedes ir respondiendo por el chat, Elkin, y al final de la sesión miramos un espacio para Listo, responder súper. preguntas en general.